Un gran país hecho de pequeños países. Soy Hugo Antonio Verón, pizzero. Hola, soy Franca de Córdoba y soy nacional. Nacional Las Lomitas. Nacional Santiago del Estero. Nacional de nacionales. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná. Y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260, en vivo como cada domingo, de 12 a 13:30 horas. Porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son
Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. En el Tren Zonal escuchábamos Los Obreros de Morón de y por Jorge Marciali y en la guitarra Juan Falú. Estamos en la vía libre del Tren Zonal escuchando en la apertura del Tren Zonal en este primer bloque la voz de Jorge Marciali interpretando su tema emblemático, por cierto, ¿no? Los Obreros de Morón, con la guitarra de Juan Falú en un recital en vivo. Una belleza, ¿no? A todas luces, una obra que ha calado profundamente en el sentimiento y en la conciencia de nuestra cultura nacional. Los Obreros de Morón, el legado de canciones y poemas de Jorge Marciali. Y ahora vamos a compartir un tema que está recién editado, recién subido por este gran compositor nuestro, nacido en Colón, Polo Martí, radicado hace muchos años en Mendoza, y comenta Polo Martí que hace ya muchos años también Jorge Marciali le dejó un poema dedicado a Antonio Tormo. Y bueno, esto es lo que él comenta, ¿no? En la interpretación de Polo Martí en guitarra, que es el compositor de la música de este vals, letra de Jorge Marciali, Tormo, y la voz de Nahuel Joffre. Lo escuchamos y es toda una primicia que compartimos en el Tren Zonal en esta apertura del programa de hoy, de este domingo 13 de noviembre. Estamos transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. De estación en estación nos iremos encontrando en el recorrido del programa de hoy, que viene realmente nutrido de valores y de propuestas, como cada domingo. Usted es pasajero de clase única. Vamos a escuchar entonces este tema que acaba de estrenar Polo Martí en la voz de Nahuel Joffre, Tormo.
Lo escuchamos. Hace ya muchos años, no recuerdo cuándo, pero sí recuerdo que fue en Mendoza. Nos visitó Jorge Marciali, el querido Jorge, nos encontramos, nos abrazamos, y en algún momento me dice, Policarpo, así me decía él, esto es para que lo lea usted. Y me dejó un papel. Llegué a mi casa, abrí ese papel y leí un conmovedor poema cuyo título era Tormo. Ese poema me acompañó durante muchos años. Quizá también estaba a la espera, vaya a saber uno. Lo cierto es que muchos años después se dio eso que damos en llamar la magia de la canción. En mis orejas cuando el niño se gastaba en asombros todo el tiempo, y mi madre bailaba algunos tangos abrazada al lampazo y al plumero. Guaymallén era un rumbo y un regazo, y la sequía un proyecto marinero. Las guitarras el único sonido, y el barrio San José el universo. Era vals con tonada la congoja, eran cuecas con gato los festejos, eran brevas los postres de diciembre, y la siesta era un dios siempre en silencio. El que nada sabía se filtraba con su canto finito y mañanero, a decir que el Parral era una casa y que los ríos son para vencerlos. Después vino a contar lo de Cambicha y el valor de 60 granaderos, la hidalguía de huérfanos lingeras, las ignotas pastoras que se han muerto. Hombre, yo lo encontré en un escenario y nos fuimos cantando Cuyo adentro, con el abrazo de una cordillera que cuida como madre el canto nuestro. Los cantores no mueren si han cantado a la luz de la lámpara del pueblo. Ni Arancibia la borda allá en Mercedes, ni el gran Buenaventura mensajero. No mueren Don Hilario, ni Palorma, ni Tejada, la voz de los obreros, ni Monbrún, que está vivo y a dos puntas, ni este Antonio que es Tormo y es eterno, y
y es más que Tormo, es Tormagal, Tormera, tierra en terrón que nos está volviendo con la inocencia virginal del grillo y con la fuerza de los toneleros. Lo encontré en mis orejas y lo nombro porque un niño me viene de regreso y una sequía, un vino, una guitarra y un aro y una madre con plumero. En el tren zonal escuchábamos Tormo, tema de Jorge Marciali y Polo Martí en la voz de Nahuel Joffre. Y un regazo y la sequía, un proyecto marinero. Qué belleza, ¿no? Qué logro. Qué logro esta composición de Polo Martí en un vals que tiene toda la sustancia de lo tradicional, de lo sencillo, de lo bien inspirado, para poder pulsar estas cuartetas en versos perfectos en decasílabos de Jorge Marciali. Qué homenaje a Antonio Tormo. Y aclara que, según el diccionario, Tormo significa terrón de tierra. Bueno, y las cuartetas hermosas, realmente, qué poema, ¿no? Esto cuando un buen poema merece una buena música y la canción queda para el tiempo, brillando siempre, es una siempre viva. La canción suele ser una siempre viva, cuando está bien lograda, cuando tiene un sustento poético y una composición musical que la enaltece. Lo encontré en mis orejas cuando el niño se gastaba en asombros todo el tiempo y mi madre bailaba algunos tangos abrazada al lampazo y al plumero. Guaymallén era un rumbo y un regazo y la sequía un proyecto marinero, las guitarras el único sonido y el barrio San José, el universo. Qué hermoso, ¿no? Bueno, en otro momento lo vamos a volver a difundir. Ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro querido amigo Víctor Anchával, desde Colastiné. Como siempre, las voces y los testimonios de los hijos de la tierra. Para el tren zonal por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Nacional, Urquiza, Paraná, Entre Ríos. Hablaremos hoy del informe de la Comisión Exploradora del Chaco, editada por Eudeva en 1878 y reeditada en 1977. El informe dice: 100 años atrás, el país se hallaba en pleno proceso de evolución económica. Por entonces, la masiva afluencia de inmigrantes europeos ávidos de tierras aptas para trabajar hizo que el gobierno volviera los ojos hacia las regiones fronterizas en procura de su colonización. Así, en 1874, durante la presidencia de Avellaneda, se promulga una ley con el objeto de colonizar y efectivizar la administración del territorio del Chaco, situado sobre la margen derecha del río Paraná,
entre el río Bermejo y el arroyo denominado del Rey, región entonces casi desconocida. En virtud de ello se formó una comisión que durante 6 meses estudió y exploró la costa oriental del Chaco, recorriendo el sinuoso trayecto de las riberas del Paraná y del Paraguay, desde la boca del arroyo del Rey por el sur hasta la desembocadura del Bermejo al norte. El reconocimiento fue posible merced a una pequeña embarcación de vapor y se completó en algunos tramos por vía terrestre. El 31 de mayo de 1876, el ingeniero Arturo Celtrán y los demás miembros de la comisión elevaron un minucioso informe sobre la comarca. Dicho informe constituye la presente obra. De la lectura de sus páginas surge un mundo agreste y novelesco que recuerda los relatos de Fenimore Cooper: vegetación exuberante, ríos y arroyos tortuosos constituyen el escenario natural donde se mueven cazadores furtivos, indígenas, carpincheros y aventureros de toda clase. Pero son tierras pródigas en recursos, y el aventurero nómade deberá dejar paso al colono, al agricultor, es decir, al progreso. Y ello no escapa a la aguda observación de los autores de este trabajo, que hoy Eudeva dice, reedita después de un siglo de su primera aparición. Y el informe es amplísimo. Habla de la descripción geográfica, productos y clima del territorio. En cuanto al territorio del reino vegetal, dice: lujuriosa y abundante se presenta la vegetación en este suelo virgen a la vista del viajero, que con la imagen grabada en la memoria de la extensa y triste pampa del sur llega a pisar por vez primera las poéticas selvas del Chaco. Todo es nuevo en su presencia, desconocidas las plantas que se hallan a su tránsito y se cuentan por millones. Las hermosas y extrañas creaciones de una naturaleza que parece haber prodigado sus dones precisamente a una fracción del suelo argentino que hasta ahora hemos desdeñado. Admirados nos hemos quedado ante el gigantesco tallo y coposidad de los árboles de aquellas selvas. Y si ahora ensayamos de trasladar al papel sus nombres que conserva nuestra memoria y tratamos de describirlos, tenemos el profundo sentimiento y la convicción de que nunca podremos dar más que una remota idea de impresiones que hemos experimentado al admirarlos, sin poder tampoco enumerar la increíble variedad de especies que parecen centuplicarse al querer tratarlas metódicamente. En cuanto al reino vegetal, nos comentan de una innumerable cantidad de especies de gran valor. En cuanto al quebracho colorado, dice: es uno de los árboles más abundantes en el terreno alto. Su madera es colorada y notable por su mucho peso, dureza y flexibilidad. Se usa para horcones, tirantes, enmaderados de casas y tablones de buques, etc. Su duración es incalculable
y por eso... Que sueña la luna labriega de Uyuni al barco. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni al bardo. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas de sol allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. En el tren sonar escuchábamos Volveré siempre a San Juan, de Armando Tejada Gómez, y Ariel Ramírez en la voz de Mercedes Sosa. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Esta es la información necrológica. Falleció en Paraná a la edad de 88 años el señor Carlos Alberto Colliard Gastiazoro. Carlitos. Los restos de Carlos Alberto Colliard Gastiazoro, Carlitos, que son velados en Sala Municipal de Villa Urquiza, serán inhumados hoy a las 19 en el Cementerio Católico de Colonia Crespo. Partirá el cortejo fúnebre desde la sala a las 18:30. La atención de sepelio es la primera de Guillermo Taibo. Falleció en Paraná a la edad de 76 años el señor Juan Pedro Acuña. Los restos de Juan Pedro Acuña, que son velados en Avenida Echagüe 727, Sala A, serán inhumados mañana a las 8:15 en el Cementerio Municipal de Paraná. El cortejo fúnebre partirá desde la sala a las 8. Atención, a cargo de Cochería Lamperti y Compañía SRL. Hasta este momento, el LT14 Nacional General Urquiza presentó la información necrológica. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Y desde la ciudad de Montevideo, el aporte dominical, como es habitual, de Gonzalo Victoria para la estación La Encordada. Lo escuchamos. Para el Tren Zonal por la integración de los pueblos, nos acercamos en una segunda entrega al universo de su pequeña aldea. Estamos hablando de Óscar Laucha Prieto. Como una forma de poblar los flancos de su relato,
de su testimonio de vida, de su observación. Vamos a abordar una obra para guitarra sola en la interpretación del propio Óscar Prieto. Luego escucharemos algunos testimonios como teselas de un mosaico que recuerda distintos momentos de su vida, relatos, imágenes, metáforas, para pasar a escuchar De corte y quebrada, en la interpretación de la Orquesta de Guitarras de 33 y en un arreglo para conjunto de guitarras y guitarrón, grabado a fines del año 2021 en la ciudad de 33, en el taller de carpintería de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Comenzamos entonces por el canto de la Paloma Torcasa, parte del archivo sonoro de Óscar Laucha Prieto en proceso de digitalización y sistematización. Las formas de circulación de la información a través de la guitarra y los músicos que la portaban son recogidas a través del siguiente testimonio. Los guitarreros, que eran los músicos de esa época, que llegaban a aquellas comarcas, eran muy bien recibidos. Prácticamente que se apuraba la tarea de la chacra o del campo para reunirse en los galpones, a escuchar las guitarras y también los mensajes que llegaban desde el pueblo. Entre ellos recuerdo la muerte de Carlos Jardel en el año 35. El recambio, digamos, en ese pequeño mundo de la sociedad campesina, me refiero a los gurises de esa época, de zonas aisladas, de 33, como ser Molles de Olimar, Chico, los corrales de la séptima sesión, corrales de Chapatí, Cañada de las Piedras, en la Cuchilla de Dionisio, Quebrada de los Cuervos, cuarta sesión, Yerbarito, Cañada del Brujo, Nacientes del Puntas del Parao, en la cuarta sesión también, los límites de Cerro Largo. Pequeños propietarios, no más, a veces de 100 cuadras de campo, empobrecidos, tierras malas. Como puerta de salida a la entrega de hoy para el Tren Zonal por la integración de los pueblos y como puerta de entrada de los bailes de Cojinillo a la Cintura de 33, escucharemos la milonga De corte y quebrada.
Muchas gracias, Gonzalo Victoria, por este aporte magnífico, como siempre, para la estación La Encordada. Recordamos también a nuestros oyentes que La Encordada también es una propuesta que realiza el Tren Zonal a través de distintas presentaciones en ámbitos públicos, en bibliotecas, en centros culturales, centros de jubilados, sindicatos, ámbitos municipales, donde vamos difundiendo los repertorios de solistas en canto y guitarra, troveros, y los repertorios de guitarra sola, sin ningún tipo de complemento sonoro que pueda distorsionar la natural percepción de las cuerdas y de la voz, sin microfonía, sin amplificación, sin decibeles extras. La Encordada es un ciclo de guitarra, poesía y canto que durante este año 2022 ha desarrollado más de 25 presentaciones en el ámbito de la provincia de una manera absolutamente autónoma, en algunos casos con el acompañamiento de áreas de cultura de distintos municipios, y así también hemos tenido la presencia de distintos compositores, autores, intérpretes, la presencia de Omar Pelzer, la presencia de Roque Cóceres, de José Luis Vergara, la presencia de Marcelo Varela en guitarra solista, de Edgar Monteañares en canto, guitarra y poesía, la presencia de Hernán Brambila, de Ale Ciancio, la presencia también de las distintas presentaciones en música que tienen que ver con los repertorios nuestros, con nuestros compositores. Esto que nos está brindando Gonzalo Victoria del repertorio amplio, diverso, tan rico y tan poco explorado hasta ahora, de ese legado guitarrístico que dejó Oscar Laucha Prieto para todo el ámbito rioplatense, no centrándonos exclusivamente en lo que es propio de la República Oriental del Uruguay, de ese territorio, sino en una mirada más amplia, integradora, de integración regional. Por eso, cuando vamos a los fundamentos, y no vamos solamente a ensalzar o a destacar aquello que ya está consagrado, sino precisamente aquello que está oculto. El Tren Zonal tiene ese propósito de ir mostrando realidades permanentes en sus valores, legados que tienen que ser tenidos en cuenta porque constituyen nuestras identidades. Como el aporte que nos brinda desde 33 Omar Mesa Prados, también habitualmente corresponsal, con aportes de mucho valor para el Tren Zonal y que construye esta propuesta colectiva, donde no hay solamente una voz cantante, no hay un solo conductor, sino que vamos entre todos forjando este asomarse, este comunicar lo que realmente tiene valor. La palabra de Omar Mesa Prados desde 33, lo escuchamos. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Tren Zonal. Compañeros del Tren Zonal, amigos oyentes, Ricardo Maldonado, vaya nuestro saludo extensivo desde el programa Aire de las Nacientes y Nuestra Gente. Es un gusto acompañarles en este camino de integración. Como cada domingo cruzamos el río Uruguay para quedarnos en casa, porque estas patrias son una sola. Hace algún tiempo, con algunos amigos y alumnos, comencé el proyecto Cantando en los Bares,
A lo largo y ancho del país busqué esos boliches viejos que van desapareciendo como las antiguas pulperías de antaño. Lugares donde años atrás acampaba la bohemia y la poesía y la guitarra desnudaban las noches y madrugadas con canciones y poesías. Yo viví ese tiempo. Comprendí que la amistad era buena y duradera cuando perduraba también lejos de los mostradores, y que era flaca y fugaz cuando se perdía en una copa de vino. Canté mis coplas que se perdieron en los inapelables amaneceres encandilados por la luz del nuevo día, y vaya a saber a dónde fueron a parar. Acompañé a 1000 cantores, buenos y mediocres, pero todos hermanados en el espíritu fraternal de la bohemia. Las voces de mis amigos aún palpitan en mis cuerdas. El universo de una noche, con sus duendes misteriosos, donde hasta el más simple objeto inanimado tiene alma, se perdió en un callejón infinito de las sombras, pero no se cayó de mi costado. Va conmigo en la voz de mi guitarra. Quiero compartir con ustedes una de las páginas más bonitas que he escuchado, Los boliches, de Ignacio Suárez y Yamandú Palacios, grabado por Alfredo Citarrosa para el sello Microfón en el año 1972 y publicado en 1974. Los arreglos son de Osvaldo Requena, los músicos Nelson Olivera, Ciro Pérez y Vicente Correa en guitarras, en bajo Óscar Alem, violín Fernando Suárez Paz y el violonchelo a cargo de José Bragato. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un Gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan. El destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar el amor. La soledad
con el halcón. Suelta gorrión que por el aire del alma se va. Con el halcón la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Muchas gracias, Omar Mesa Prados. Impecable referencia, ¿no? Y entrañable referencia de lo que eran los boliches, los bolichos o los bares donde terciaba la guitarra a altas horas y la poesía también encontraba su lugar en las canciones, ¿no? Y este tema bellísimo, ¿no? Bellísimo en la realización poética, musical y en la interpretación insuperable de Alfredo Zitarrosa. El Tren Zonal por la integración de los pueblos, sociedad, cultura e historia de la región está circulando ya en su edición 214, que corresponde a este mes de noviembre. Por la integración de los pueblos, vaya desafío, aportar a la integración de los pueblos, que no puede ser de otra manera que la conciencia de la historia, de la cultura, de las artes, de las historias de vida, de las instituciones. Solo así podemos hacernos cargo de estos contextos que nos tocan, de esta parte de la región de América del Sur que nos corresponde, el ámbito rioplatense, el gran ámbito de las provincias unidas del Río de la Plata, siendo para nosotros los argentinos, los rioplatenses, la banda oriental, nuestra provincia oriental del Río de la Plata, nuestra tierra hermana, nuestro pueblo hermano, más allá de los intereses imperiales que crearon repúblicas y estados para poder dominarnos mejor. Ese viejo lema de los gringos, ¿no? Dividir para reinar. Siempre los imperialistas han intentado hacer eso, por eso vemos también cómo está repartido en 1000 pedazos el mapa de la América Central, en tantos países, pequeños feudos también de intereses imperiales para poder manejar a su antojo las realidades, los recursos naturales, ¿no? Y siempre encontrando aquellos que son complacientes con esos intereses y que son cómplices de esas entregas de la soberanía de los pueblos, ¿no? El Tren Zonal por la integración de los pueblos con sus distintas temáticas. Así tenemos, y para dar fe de lo que decimos, dar testimonio de lo que decimos, el centenario de la escuela número 35 República de Chile, que nos aportó Dardo Vergara desde Gualeguaychú con documentos, fotografías, el testimonio de una institución en 100 años de servicio educativo. También desde la ciudad de Crespo, Jorgelina Torres, inclusión visual. Las barreras están tan altas que tenemos que ser muy atletas para saltarlas. El progreso también se evalúa en salud y respeto por la diversidad. Una entrevista y un testimonio muy valioso desde la ciudad de Crespo. Humedales en Red, desde Gualeguay, el aporte de Ramón Velázquez. Somos un colectivo de organizaciones socioambientales. Y desde Paraná la palabra de Pedro Aguer, siempre bienvenida, siempre con un meridiano de razonamiento, de valores, de poner las cosas en su lugar justo, la palabra de Pedro Aguer en el Tren Zonal. También el aporte de Rubén Isidoro Burlot, 12 de octubre, Día de la América Mestiza, notas que hacen al Tren Zonal. Conciencia Viayala, 2022, y una nota que informa a propósito de este reconocimiento
que se le brindó a Ramón Ayala el Mensú, Conciencia Via Yala 2022, y esto tiene la firma de Daniel Tirso Fiorotto. Junta a Via Yala por los Pueblos Libres y por supuesto todo un conjunto de intelectuales, investigadores que avalan y que trabajan en función de estos méritos, de estos reconocimientos y de estas difusiones tan necesarias para una conciencia histórica, social, ambiental, cultural. Instituciones y municipios también tienen la presencia de los pueblos como Aranguren, Nogoyá, en la sección Mira quién habla, las entrevistas, en este caso, entrevistas a cargo de María Belén Costa a Andrea González, una cantora de los pagos de Enrique Carbó. Desde Gilbert también el aporte del 8º Encuentro Regional de Microcréditos y Economía Social, de Villa Urquiza, nuestra corresponsal Ana Delia Setti, Villa Urquiza en el contexto de la organización política de Entre Ríos. Ahora vamos a compartir un tema que nos enviara desde México Javier Torres, quien es cantor, trovero, compositor, y que como trovero mexicano también valora todo lo que es propio del contexto latinoamericano. Nos brinda este tema con el cual vamos a estar cerrando el programa de hoy, Agua Marina, de David Haro. David Haro Nava nació un 29 de diciembre en Jaltipán, Veracruz. Bueno, es un cantautor, dice él. La temática de mis composiciones habla de la identidad del hombre, su ideología, su imaginación, su fe, del amor, de la discontinuidad del ser y de Dios. Las musas se dejan ver y dejan algo que inspiran, dice David Haro Nava. De este cantautor, de este trovero mexicano, vamos a compartir este tema con todos los oyentes del Tren Zonal, con todos los pasajeros que nos están sintonizando de distintos lugares de nuestra región y de otros lugares del mundo. Agua Marina, un day por David Haro Nava. Nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante. Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro es un polvorín. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte, corazón mío. Agua azul, verde, amarilla, agua de estrella estrellada, he aquí junto a tu orilla. La madera de este árbol es tan estimada. Las vigas que se preparan para la exportación son de 5 a 7 metros de largo, por 0,24 y 0,29 de espesor, pudiendo, sin embargo, encontrarse árboles que produjesen vigas de mayor tamaño. De lo proyectado a lo realizado, hoy, a casi 150 años de este informe, podemos sacar conclusiones y seguiremos hablando, Dios mediante, de todo esto. Gracias. La palabra de Víctor Anchával, este fundamento que tanto bien nos hace para tomar conciencia,
para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la madre tierra, de los hijos explotados y del abuso de los grandes capitalistas. Con datos fieles, con datos verdaderos, que es como se debe entender la historia, y no el relato mentiroso de los interesados en mantener privilegios de poder. Vamos al corte de la radio y luego continuamos en el tren zonal hasta las 13:30. Gracias por ser pasajero de este tren. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Changomás y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad de perfumería y limpieza. 3x2 en leches larga vida La Serenísima y las 3 niñas. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los TVLEDs. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Changomás y Punto Mayorista. También en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 13 al 17 de noviembre de 2022 o hasta agostar esto luego ocurra primero. Entrecerrar los ojos, mirar lejos, escuchar la radio, mientras un mate da sabor a la tarde. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná, la radio pública. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. Y desde Gualeguay, la palabra de Ramón Velázquez para abrazar al árbol. Lo escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia, a todos los pasajeros del tren zonal. Este programa emitido por LT14, Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Domingo 13 de noviembre, para abrazar al árbol, Ramón Velázquez los saluda. En el día de hoy vamos a hablar de la edad de los árboles. Los árboles se pueden llegar a estimar, pero es sumamente difícil precisarla. La edad del tronco de un árbol no se percibe en lo alto, se percibe en lo ancho. La parte del tronco en donde se puede percibir el crecimiento es una fina capa que lo rodea llamada cambium. En los árboles de las zonas de clima templado el crecimiento no es constante. La madera que produce el cambium en primavera y en verano es más porosa y de color más claro que la producida en invierno. De esta manera el tronco del árbol está compuesto por un par de anillos concéntricos nuevos cada año, uno más claro que el otro, por eso se llaman anillos anuales. Sin embargo, se toma como referencia el que cada año crece y se crea una nueva evidencia. En realidad el crecimiento es cada ciclo vegetativo que corresponde en cierta manera a cada año. Sin embargo, si los árboles pasan un fuerte estrés hídrico o sequía prolongada como la que hemos vivido en el litoral y en la Argentina toda, es posible que ese año no haya crecimiento y por lo tanto el número de anillos no correspondería necesariamente a la edad cronológica. Un aporte interesante de todo aquello que nos brindan uno de los seres vivos más importantes que tenemos en el planeta, que debemos preservar, cuidar, cultivar, el árbol. Para abrazar al árbol, Ramón Velázquez los saluda. Tengan ustedes muy buen domingo. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante.
guitarra de Gonzalo Victoria interpretando Cielito de Oscar Laucha Prieto. Luego de la palabra bien fundada, bien fundamentada de Ramón Velázquez, el sonido de esta guitarra impecable de Gonzalo Victoria. Y este Cielito que sin duda también nos pertenece entrañablemente en el acervo musical de los rioplatenses. Vamos a recibir ahora la estación La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la Zorra Literaria, una de las estaciones que son fundamentales y fundacionales del tren zonal, estamos hablando de la Zorra Literaria que desde hace 34 años está situada como estación temática en la revista El Tren Zonal, que por estos días está circulando la edición 214 del Tren Zonal. Luego vamos a comentar algunos de los temas que trae nuestra revista gráfica. El Tren Zonal por la integración de los pueblos y una de sus estaciones, la Zorra Literaria. Hoy le dedicamos la Zorra Literaria a uno de los poetas fundamentales que ha dado San Juan, Jorge Leonidas Escudero. Jorge Leonidas Escudero. Vamos a ver esta presentación que se realiza de este poeta y en ocasión de que recibe de parte de un ámbito universitario el doctorado honoris causa. Jorge Leonidas Escudero, poeta argentino, poeta sanjuanino, una de las voces líricas más destacadas y más originales, con una pronunciación personalísima, donde el habla popular, el imaginario popular, va trenzando nuevas posibilidades simbólicas, va desarrollando una contextura de expansión en el propio lenguaje poético y por supuesto en el alcance de ese imaginario. Con nosotros hoy entonces, Jorge Leonidas Escudero. Escuchamos. Jorge Leonidas Escudero nació en San Juan en 1920. De joven abandonó sus estudios de agronomía y se dedicó a la actividad minera. Durante años buscó oro y metales preciosos en las montañas de su provincia. Con 50 años de edad, publica su primer trabajo literario. Editó sus poemas en diarios y revistas del país y del exterior. Obtuvo primeros premios en varios concursos e importantes distinciones de entidades culturales de la región de Cuyo. Jorge Chiquito Escudero publicó 27 libros, entre los que se encuentran La raíz en la roca, su primera edición en 1970, Basamento cristalino, publicado en 1989, Divisadero, 2005, Tras la llave, en el año 2006, y Dicho en mí, en 2008. Fueron múltiples los homenajes que recibió en vida. Sin embargo, uno de sus reconocimientos más importantes fue cuando nuestra Universidad Nacional de San Juan, en el año 2006, le otorga, por su trayectoria y como uno de los exponentes más originales de las letras sanjuaninas y de la andinidad, su máxima distinción, el título Doctor Honoris Causa. Considero que la gente de letras de la universidad viene desde su creación dando apoyo cierto a las manifestaciones literarias en esta provincia. Creo que la distinción otorgada es por mi empeño en buscar la palabra única, como le llamo, esa que nunca se alcanza, pero
seguramente valen algunos acercamientos. Me he referido a ese empeño y así lo digo en algunos poemas de mis libros. El punto clave sería darle un sentido a la denodada búsqueda donde uno anda balbuceando tras el oscuro impulso de encontrarse a sí mismo. Así sería, porque el intento de develar lo oculto es propio del hombre, y el caso es que si le preguntara a mi propia poesía a dónde va, me diría que no sabe. Diría también que anduvo en nuestros campos y en altas montañas se le enganchó mucho cielo, mucha piedra y flora espinosa, mineral y soledad. Traté de reflejar eso y a veces recurrí a palabras de la gente tal como las oí. En un prólogo dije: estoy conforme con lo que hice, aunque no pude hacer más, ni llegué a donde iba, porque tampoco había previsto a dónde ir. Entonces estoy conforme por haber caminado hacia una vez más. Y digo también, no sé a dónde van estos poemas, solo ocurren. Mi escritura por ahí viene a representar la palabra tal como suena, como la dice nuestra gente, y así, pero no siempre. Lo esencial es que no escribo poemas para determinada finalidad u objetivo. Ellos surgen cuando quieren, como por necesidad. El caso es que aquí estoy y agradezco me hayan invitado a una distinción y diga estas palabras donde inevitablemente hablo de mi poesía. Poesía donde anduve investigándome, preguntándome sobre el amor, la soledad, el mundo, el juego, la muerte, la flor de chiquilla que le di a una niña allá sobre la tapia del fondo de una casa de adobe que se llevó el terremoto allá en la lejanía. Así es, creo que el poema es válido cuando expresa lo espontáneo que quiere ser dicho en uno, dicho de determinada manera o forma, porque si el tema no encuentra una forma más o menos adecuada, muere por atragantamiento de silencio. Creo, y aunque la palabra es respuesta al reto de lo desconocido, dije los poemas que escribí, y como la palabra también es comunicación, supongo que habrá por ahí, en algún lugar, alguien que descubra en un poema mío algo que él también quería decir y lo incite a escarbar en sí mismo. Entonces escribo en poema lo que a través de mí quiere ser dicho, y esa es una necesidad válida. Es un sueño que quiero compartir con otros, porque no se trata de un sueño privado, exclusivo. Estamos ante lo inabarcable. Entonces, ¿para qué escribir? Bueno, porque ya lo dije, es porque creo que el intento es válido. Para quien siente satisfacción por la búsqueda en sí. La poesía, digo, mi poesía es insurrección aparente, porque en el fondo es determinismo absoluto, ya que es búsqueda de la última realidad, de la verdad que solo se vislumbra. Todo un manifiesto de arte poética, ¿no?
de Jorge Leónidas Escudero. Jorge Leónidas Escudero, que cuánta verdad, cuánta belleza y cuánta ruptura también de aquello que está muchas veces engolado, está deformado por un supuesto posicionamiento de valores incuestionables, ¿no?, a la hora de concebir la poesía. Él respirándola naturalmente y a su vez llevando a esa última realidad de la propia realidad. Un fundamento poético magnífico. Vamos a escucharlo a este poeta sanjuanino diciendo uno de sus poemas. Este poema que vamos a escuchar lleva por título La montaña, de y por Jorge Leónidas Escudero. Para las cumbres voy donde los guanacos cruzan cogote con las nubes, donde si se me cruza un pájaro en la mirada, sea la mejor idea que se me ocurra. El cielo enciende alguna estrella sobre los jarillales ya oscurecidos. Seguiré siempre arriba en aire puro, moviendo la cabeza reverente. Por eso voy San Juan rumbo al oeste, por el lazo del ojo me voy sobre la gente y le planto en la vida el alma de este suelo. La voz de Jorge Leónidas Escudero, La montaña. Cada poema con una apertura magnífica hacia adentro de la lengua y hacia la comprensión de la realidad, de ese mundo que él recorrió, de esos ámbitos de la naturaleza sanjuanina. Recordemos que Jorge Leónidas Escudero nació el 4 de septiembre de 1920 y falleció en la ciudad de San Juan a los 95 años. En su juventud cursó estudios universitarios, no concluyó la carrera de ingeniero agrónomo, se dedicó a la exploración minera, fue buscador de oro y de otros metales preciosos en su provincia. No obtuvo ganancias económicas, pero sí tesoros literarios, su gran experiencia poética. Su poesía está inscrita en el paisaje sanjuanino, el de los personajes andinos, de sus andanzas mineras y en sus usos particulares del lenguaje. Por su libro Atisbos, Escudero recibió en 2015 el segundo Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Ministerio de Cultura a las producciones 2011-2014. Editó distintos libros de poemas, como bien hacía referencia en el relato primero en la presentación de Jorge Leónidas Escudero. Su primer libro, La raíz de la roca, editado a sus 50 años. Una edición del autor, fechada en San Juan en 1970. Después, por supuesto, también la editorial Tierra Firme publicó Caballazo a la sombra, entre otros. Le dije y me dijo, una antología editada en México por Ediciones Azafrán y Cinabrio, 2006. Aguaitén, Canto Rodado, Mendoza, 2000, entre tantos libros que nos legó este gran poeta argentino, Jorge Leónidas Escudero. En la voz de Belén Ramet nos dice este poema de Jorge Leónidas Escudero, poema San Juan a la Redonda. La escuchamos. Soy las secas lagunas donde se aplasta el jume,
en la greda cuarteada como el sueño del guarpe, plata de pejerreyes y balsas de totora bajo el lento galope de los médanos bayos. Soy la sed del encón, el rastro de las cabras, la osamenta que marca los secos chupaderos, el viento que les pega firme a las nubes guachas y no para rodeo que haga la roncha verde. Soy el monte de Astica y alzo la flor del aire y el clavel de la sangre en la garra del puma. De las sierras de Chávez me descuelgo en la turbia creciente que rastrilla los campos hasta el hueso. Abierto en el zafiro de los cielos de Huaco, soy un sauce cantor mordiendo la arenisca. Me reparto en quiscales atravesando Jáchal y pulso en Colanguil la cordillera bruta. Ando las travesías del retamo desnudo y en Barrial amanezco entre álamos y alfalfa. Repecho el mercedario con el lucero en el hombro y me quedo mirando por los ojos del agua. Soy esos remolinos que cruzan el Leoncito poniéndole fantasmas al camino del Inca. Soy la noche casposa, lunar de Santa Clara y la siesta que azota la pampa mediaguina. Soy tu áspero contorno San Juan, esa tropilla de altos lomos azules que anda a los cuatro vientos. Por el lazo del ojo me voy sobre la gente y le planto en la vida el alma de este suelo. Jorge Leonidas Escudero, el poeta que hoy ennoblece, aporta, enriquece nuestro conocimiento de la poesía argentina desde su San Juan, desde esta obra que es ya patrimonio de todos. Es una obra de un poeta mayor, como de tantos poetas mayores que tenemos en nuestro país. Javier Cofreses, editor y amigo del poeta, dice: Escudero siempre merodeó el más allá y lo transitó y aún lo traspasó en su obra, más allá de las montañas que trepó con su burro en busca de oro, más allá de la quimera y el azar, más allá de la palabra regional que extendió con sus versos a lo largo de todo el país, más allá de la amistad, del amor y de la muerte, temas a los que les cantó con originalidad, hondura y también con humor. Jorge Leonidas Escudero en vida fue más allá de los registros líricos posibles, más allá de lo conocido e insospechado en la voz poética nacional. Fue más allá de modos y modismos, más allá del tono y las tonadas provincianas, más allá de la jactancia poética desde su inconmensurable modestia, más allá del canon y del Premio Nacional de Poesía que se le negara 2 veces consecutiva. Todo ese más allá, el poeta lo merodeó, lo transitó y lo traspasó acá, escribiendo empecinadamente desde su tierra sanjuanina, desde los 23 libros que publicó para que lo disfrutemos por toda la vida. Excelente comentario de Javier Cofreses. Su poética, la poética de Jorge Leonidas Escudero, está hilvanada de pequeños pueblos, valles y caseríos de montañas. Su sintaxis, rota, compleja, traduce su ambiente extremo del campo seco. Vamos a recibir ahora esta canción inmejorablemente interpretada y cantada por Mercedes Sosa, un tema que pertenece a Armando Tejada Gómez y Ariel Ramírez. Volveré siempre a San Juan. Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz, y las diurnas acequias reparten el grillo
de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grito de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la samba para recordar esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera una. Soy guitarra.